Primer encuentro de M&C, Casa de Cero, abril de 2019. Mi trabajo empezó como muy desde la memoria familiar, como desde un terreno que era muy autobiográfico. Pero la sensación que tengo es como que ahora empiezan a entrar otros proyectos que tienen que ver más también con la historia. Entonces, si vos me preguntás cómo me imagino la tesis, mi sensación es que es como una malla, ¿no? Como que conecta algo de lo micro con lo macro. Por otro lado, también siento que no es una tesis solamente mía, sino que está hecha de conversaciones, de diálogos, bueno, sí, todo Es así de desarmado, así, tal cual. Vos decís, está por un lado algo de lo familiar, la memoria, y por momentos aparece la historia, ¿no? Y traes la imagen de malla, ¿no? Entre eso hay una malla. No sé, ¿cómo te imaginas una malla? ¿Qué tipo de malla estás pensando? En realidad como que me gustan mucho las visualizaciones, como que para pensar cada uno de los proyectos lo que necesito es construir, ¿no? Como esa especie de mapa, de cartografía o de malla, como que me viene de ahí. Igual estaría bueno pensar malla en qué sentido, ¿no? Porque, digo, ¿qué te imaginas cuando hablas de malla? Por ejemplo, para mí, la malla tiene que ver con un tejido. ¿No sería un tejido esto? Bueno, no sé si malla es exactamente la palabra, pero si es un tejido, tendría que ser un tejido con volumen. Bueno, ahí, un tejido con volumen. Eso. Lo que te quiero decir es que, si bien siempre estoy trabajando con mapas bidimensionales, la sensación que tengo ahora con estos últimos proyectos es como que entrara en otros niveles de profundidad, ¿no? Como si hubiera otros estratos, como que hubiera una profundidad, como si te dijera algo así como las capas de la Tierra. Es el año 1924. Veo un matrimonio de inmigrantes italianos que llegan a la Argentina. Ángelo me cuenta como un secreto que en esa primera noche que estuvieron en el hotel de inmigrantes, una rata le mordió la oreja. Pensé que eran los muertos que me venían a ver. La inmigración hacia la Patagonia se incrementó de manera notable entre 1926 y 1934. Los italianos del norte vinieron principalmente para trabajar la tierra. Los del sur se quedaron más cerca de las ciudades para trabajar en las fábricas o en las compañías petroleras. Ellos, Ángelo y Caterina, se instalaron primero en la bodega de la misión salesiana. Después van a trabajar en el establecimiento agrícola La Esmeralda, en la isla grande de Chuelechuel. Mejor escuchemos a Oliva. Tan pronto como se casaron, se fueron en barco a vivir a la Patagonia. Llevaban tierra y vides, de acá, de Italia. Nombre,
edad, nacionalidad, nacido en, profesión, Del paso de ambos por la Esmeralda se conserva un negativo en blanco y negro donde los vemos de pie en el medio del campo desmontado. En el horizonte se distinguen algunos álamos, tamariscos y sauces. Una hilera de pozos ahuecados en la tierra se pierde en la fuga de la imagen hacia uno de los laterales, donde más atrás otro trabajador con una pala y un perro los observan. Ambos miran de frente a la cámara, con el cuerpo detenido en la acción, sin soltar lo que tienen en sus manos. Ángelo sostiene una pala cargada de tierra. Caterina acuna unos esquejes de paro. ¿Sería esta la tierra y las vides que tenía en Italia? Io sono trentino. Sono fermo e solitario in questa arida terra della immensa Patagonia. In questa primera 98. 39 anni fa che mi incontro in questo posto. Siamo arrivati qui nell'anno 1926 assieme a mia moglie. Qui che c'era un deserto in quel tempo e adesso del deserto abbiamo formato un giardino con i sudori dei nostri. Perché dovete abitare in questa Patagonia? In questa città ho incontrato un valsuganotto e mi ha fatto vedere questo piccolo giornale e sempre me lo mandava ogni sera. Mi allegravo al sentire le novità dei nostri paesani. E con tal motivo, cordiali saluti a tutti i trentini nel mondo e a tutti i nostri parenti e amici. Angelo Voltolini e Caterina Dalbai di Borgo Valsugana. En este periodo, la noción de progreso en los territorios nacionales se concibe en relación con dos ejes: las tierras y los pobladores. El proyecto estatal apunta a la privatización y a la selección de colonos que representan el ideal de una familia trabajadora del suelo. Los indígenas, ocupantes de tierras fiscales, quedan en las márgenes por ser considerados intrusos. Sus formas de vivir el espacio son condenadas por retrasar, impedir y detener el progreso. Colonizar, como función de gobierno y de nuestro gobierno en particular, no significa subdividir, vender o arrendar. Es arraigar la población, la valorización y el precio que rigen y movilizan a la industria privada no preocupan al Estado. Le interesa exclusivamente poblar, ligar al hombre a la tierra. MMA 1937-1938, tomo 2, página 407. Quando il sole tramonterà, tramonterà, tramonterà.
Se nació el 9 de julio, provincia de Buenos Aires. En 1993 se muda a la capital para estudiar la carrera de Historia en la UBA. En 2014 empieza a dar clases en la UNTED. Y nació en Viedma. Estudió teatro en el Alto Valle Rionegrino, en la misma universidad que M hizo la carrera de artes visuales. En 2012 llega a Buenos Aires para estudiar una especialización en teatro de objetos. M nació en Choel el Choel. En 2014 se muda a Buenos Aires. Ese mismo año empieza a cursar una maestría. La misma en la que C da clases. M cierra la cursada con un anteproyecto de tesis. Lo que sigue es un trabajo largo y en algún punto solitario. Me contacta para que la acompañe en su proceso de escritura. Segundo encuentro de M y C, Casa de C, mayo de 2019. No sé, me parece que el trabajo, pienso, ahora sería como enhebrar todos los proyectos que ya tenés. Como que ya tenés un montón y un ejercicio posible sería eso, pensar qué los conecta, cuál sería el enhebrado, porque digo, en principio tenés imágenes, tenés un mapa, de ahí puede salir un texto. Por eso ese sería un ejercicio posible. Bueno, ¿qué hiciste primero? Caminé. Necesitaba salir todos los días a dar vueltas de una plaza escuchando el audio de mi empresa anterior. Me parece que está buenísimo que registres que algo de la escritura pide un movimiento y pide una relación con el cuerpo, ¿no? Entonces, primero caminar y después, no sé, había mapas o no. Sí, mira, primero, vamos a ver, voy a ver este. Como que primero apareció este mapa, ¿no? Que lo que tuve que hacer como para ordenar un poco los proyectos fue trazar primero como una línea que tuviera que ver más con tiempo, otra con espacio, y luego ubicar sobre esos dos ejes otros que tenían que ver más con acontecimientos, ¿no? Que algunos acontecimientos tenían que ver más con el terreno biográfico, otros más con un aspecto más histórico, ¿no? Pero de alguna manera esa organización como que me sirvió para visualizar un poco todo lo que tenía en los proyectos. Después como que a este plano le sumé este otro, que en realidad es como si hiciera una suerte de zoom sobre cada uno de los lugares, ¿no? Que yo menciono acá en la parte de espacio, porque hay por ejemplo, este mapa es de la isla grande de Choel, este otro mapa tiene que ver con Balcheta, con la campaña del desierto, como que son mapas que amplían como la información que tenemos acá, ¿no? Sí, así me quedo pensando que por un lado está el espacio, no sé si no me preguntaría también por la geografía, ¿no? Y por otro lado, vos decís, estos ejes que te armás, tiempo y acontecimiento, no sé, la historia, ¿no? Por eso me pregunto, ¿dentro de qué campo de conocimiento ubicaría esta tesis, este trabajo de investigación, ¿no? Porque por un lado está, hay algo de lo histórico, pero no es la investigación histórica, ¿no? Aunque la toca. Sí. Sí, bueno, lo que vos decís es cierto, también me pasa lo mismo con estos mapas, ¿no? Como que de repente la dimensión que tiene que ver más con la geografía me interesa porque siento que los mapas lo que traen es como una suerte de ficción, ¿no? Como que de repente vos creces en un lugar rural, que lo entendés como natural, ¿no? Como lo percibís siempre de esa manera, pero en realidad el mapa lo que les muestra es esa ficción, cómo ese territorio en realidad se fue modificando por las represas, los canales, ¿no? Como que en el mapa ves esa ficción. Eso es por eso es que se nos traigo por esa sí, para mí eso es lo complejo de este laburo, ¿no? La complejidad de que estamos, como las capas, ¿no? Por eso yo te decía el otro día, dice que hay una socióloga que viene trabajando un poco como, o sea, ella se especializa en teoría social, pero también sobre crisis medioambiental, que se llama Maristela Pampa, no sé si la tenés, y que ella tiene un trabajo, el último, que recorre esto, pero de una perspectiva biográfica, ¿no? Entonces, por eso está bueno
porque tiene que ver con esta zona, que lo leas y, no sé, ver qué pasa con ese laburo. Bueno, le puedo mandar un mail. No, un mail no. Intentá pensar, no sé, lo que me ocurre es un diálogo imaginario con ella. El relato del libro comienza cuando regreso a mi lugar de origen, Ashen. Vuelvo urgente por una situación familiar ligada directamente con mi recorrido como investigadora socioambiental. El nodo central es el conflicto del fracking y el extractivismo. Mi relato surge cuando me voy del lugar de origen, justo cuando aparecían en el paisaje los primeros pozos del fracking. El retorno a los orígenes para mí fue un golpe feroz. Algo que empecé a leer como una especie de maldición. Era como si la historia de mi familia, la situación de la comunidad en la que me crié, se abalanzaran atropelladamente sobre mí a los codazos. Vuelvo sobre el pasado de mi familia para reparar una herida que tuvo lugar en estas tierras. La investigación en la que trabajo tiene movimiento. Va de Choel, el valle, a Balcheta, la línea sur, a la cordillera. Mi recorrido es más nómade, necesita ir y venir. El nodo que conecta todo es la tierra. Hay muchas Patagonias dentro de la Patagonia. El tiempo en el valle estaba ordenado por los ciclos de la tierra que se expresaban con verbos: podar, regar, ralear, curar, apuntalar, desmalezar, volver a curar, cosechar, plantar. El trabajo cotidiano se dividía así: las mujeres en la casa, los hombres en la chacra. Me gusta como vos, María Estela, armaste este listado de verbos de las rutinas familiares del valle. Esa división de tareas en mi familia se invierte a partir de la muerte de mi abuelo. Trato de imaginar cómo sería mi propio catálogo sobre las tierras de la Patagonia. Al investigar profesionalmente los temas ambientales, podríamos decir que el viaje que realicé va de lo general a lo particular. Mi viaje va de lo particular a lo general, pero no es para nada lineal. Son aspectos que se retroalimentan. Al trabajar desde el arte, mi punto de vista no intenta ser objetivo. Igualmente me nutro de algunas herramientas y perspectivas de las ciencias sociales. Había poca tierra y demasiada familia. Esta situación favoreció a las empresas privadas y a quienes quisieron explotar las tierras. La historia es la historia de los dueños de la tierra. Vos naciste en una chacra en mayo de 1962, de la misma manera y del mismo año que mi mamá. Cuando terminé el secundario, el progreso ya estaba en otro lado. Me fui a estudiar sociología a Córdoba. Mamá no pudo irse a estudiar a otro lugar. La familia no tenía plata para pagarle los estudios. Mi hermano murió de cáncer a los 21 años. Mi abuelo murió de cáncer a los 45 años. Ambas muertes están relacionadas con el uso de plaguicidas tóxicos en el valle. Mi padre nunca dejó de trabajar en la chacra. Mi abuela nunca dejó de trabajar en la chacra. Este libro se iba a llamar La Vuelta al Páramo. Tenía esa imagen de la casa materna, natal en 1935, cuando apenas comenzaba el ciclo de la fruticultura y el campo todavía era un desierto pelado. Y también la visión de esa misma casa en el invierno del 2013, cuando empezó a avanzar el fracking. Las dos sabemos que no fue así. En los años 30 la chacra avanzó y se impuso. La meseta no era un desierto. Sí, es verdad, ignoramos durante mucho tiempo la existencia del monte. Pero aún está allí.
Alguien le dijo a Seth que la tarea de acompañamiento en la escritura que realiza es como abrir huecos o espacios en un terreno enmarañado de ideas y pensamientos. Durante un tiempo, ese trabajo circuló bajo el nombre de desmonte. Hoy se pregunta si esa es una palabra apropiada. Me incomoda. Mi abuelo era agrimensor y piloto de avión. Trazó mapas del oeste de la llanura pampeana. Mi abuelo materno trabajó en la cosecha de la uva al sur de la provincia de San Juan. Mi abuelo paterno trajo tractores y máquinas a la isla de Cholechuel en los años 60 para continuar con el desmonte y el avance de la tierra productiva. Toribia siempre estuvo ahí, en silencio. A veces aparecía fugazmente en algún recuerdo de la infancia de mi mamá y mis tías, pero inmediatamente se volvía a diluir entre otros personajes familiares. En la imagen que me había armado de ella, era un poco adusta, malhumorada, de muy pocas palabras. Todo lo contrario de lo que se suele imaginar de una niñera, pero así la nombraban. Teníamos una niñera india. Vivía en la casa, cama adentro. Dormía en el comedor con un catrecito. Mi abuela decía que era mestiza, hija de india y de español. De ahí el pelo crespo de Toribia. Sabía caminar de costado, apoyada solo sobre los cantos externos de los pies para no dejar huella. Cortaba leña con el hacha, barría el patio, colocaba despacio los troncos en el fuego, no cocinaba. Tenía solo una valija de mala muerte y ahí guardaba una fotografía de la expedición de Roca, donde se veía a unos soldados posando junto a una carreta. La Toribia era una que, viste, que se quedó sin familia, mejor dicho. Ella había venido con la expedición de Roca. Eran prima del cacique Catriel. Entonces, cuando murió el abuelo, ellos se fueron a Lamarque y quedó ahí en la casa. Entonces se lo llamó la Flora, pero yo le digo, yo no tengo plata para pagarle. Y bueno, no, por lo menos que quedaba acá. Y bueno, cuidaba a la Elvia, la Vilma, era como el perro. Sabía hacer flores de papel para llevar al cementerio, también tejer matras. ¿Quién te enseñó, Toribia? Tu mamá te había dicho que no las muestres, porque si no después los cristianos empezaban a vender y te las quitaban, como ya te habían quitado todo. Por eso tenías tus secretos que guardabas como tu lengua. ¿De qué hablarían en las noches de invierno, cuando a las 6 de la tarde ya todo era tiniebla? ¿Hablarían? ¿O solo era el silencio? Y después, cuando todas se dormían, ¿en qué pensaba Toribia? Cuando ellas se dormían, Toribia salía despacio afuera sin hacer ruido y prendía un cigarrillo. Las cenizas las iba juntando con cuidado en una latita. Afuera los árboles silbaban con el viento, una música que la llevaba lejos, lejos, lejos. Volvía a estar debajo de ese rancho de paja y adobe de su infancia, donde su madre ponía cada noche el mismo disco en el fonógrafo. Y ella bailaba descalza en la tierra, levantando polvareda. De Toribia solo quedó esta imagen en la familia.
Diario de marcha del coronel Olascuaga. Salida de Cholque-Mahuida. Abandono del Río Colorado. Llegada al Río Negro, su magnificencia. Mayo 24 de 1879. A las 5:15 AM se tocó Diana. El día amaneció claro. Marchamos ahora al sur, saliendo enseguida al campo llano en que se pronuncia la dirección definitiva hacia Choel. El campo que se presenta en toda la extensión que alcanza a la vista es muy distinto al que nos han pintado nuestros maestros de geología de la Pampa. Indudable es que no hay aguadas permanentes en esta región tan desacreditada. De todos modos, esta es una tierra viva y que promete nutrición a cualquier cultivo. No es el cadáver que nos han descrito como una especie de desierto arábico. A las 4:30 PM, los que marchábamos con el cuartel general, somos sorprendidos y detenidos involuntariamente delante de un espectáculo inmenso, espléndido. Acabábamos de llegar al borde de una barranca y a nuestros pies se precipitaba un declive rápido, casi a pique, descendiendo a 100 metros de profundidad en la que se extendía el más grandioso y nuevo panorama que ha podido deleitar la vista del viajero. ¡El Río Negro! Fue la exclamación instintiva de todos los que llegamos a aquel punto antes de preguntar por el nombre de tan hermoso como impensado espectáculo. Tiramos las riendas sin pensar, nos quedamos contemplando un rato. Tercer encuentro de MLC, Casa de Sed, agosto de 2019. Ejercicio de traducción. Desandar la frontera empezó de casualidad, cuando me encontré con un libro, Fortines del Desierto, Mojones de Civilización, del historiador neuquino Juan Mario Raúl. Ella cuenta que ese proyecto se inició por azar, cuando se encuentra con una bibliografía de un estudioso de la zona que trabaja con las fortificaciones del lugar. El libro lo que hace básicamente es recopilar toda la información que encuentra sobre cada uno de los fortines que se fueron creando a medida que avanzaba la conquista del desierto. Para eso lo que hace es ir a diarios de militares, diarios de religiosos, mapas. Ella analiza esa bibliografía específica y recuerda la relación que tienen las fortificaciones que se crearon con los acuíferos de la zona. También explicita el tipo de documentación que allí se reúne. Inmediatamente me acordé de mi amiga MC, que en ese momento estaba haciendo unas intervenciones en territorio mapuche recuperado, con una brújula y unos dispositivos numéricos intervenidos. Nos encontramos en un café a la salida de una exposición. Le muestro el libro, me mira, me dice, hay que ir a todos estos lugares caminando. Ella recuerda que cuando se encuentra con esta bibliografía, rápidamente la conecta con una persona muy cercana a su entorno y decide convocarla para ese proyecto. Parece que van a realizar ese proyecto a pie. La línea de fortines y línea avanzada del ejército se construyó siguiendo el curso de cada uno de los ríos. Entonces, en nuestro primer viaje, lo que decidimos es ir a lo que sería la zona del río Agrio, en lo que sería la actual provincia de Neuquén. Ella describe los accidentes geográficos de la zona, siempre con detenimiento y detalle.
no planificamos mucho, simplemente sabíamos que teníamos que ir a cada lugar caminando y que teníamos que llevar el libro, guiarnos por ese libro. La única metodología que tenían era absolutamente fortuita y la única guía que tenían era una. Armamos las mochilas. Por un lado, había que llevar ropa para cada uno, todo el tiempo que íbamos a estar de viaje, ropa de verano, alguno que otro abrigo. Había que llevar también comida para cada uno de los días. Después teníamos que tener, bueno, anafe, garrafita, algunos dispositivos de registro, no demasiado. Llevamos solo una cámara, una grabadora de audio, un megáfono. Ella describe todos los preparativos para realizar el viaje de investigación y hace especial hincapié en los artefactos de registro a través de los cuales ella va a construir datos. El día empezaba bien temprano, básicamente mientras una desarmaba la carpa, la otra armando la mochila. Después recorríamos, ¿no?, de un lugar a otro para poder arribar a cada uno de los lugares en los que queríamos hacer alguna acción. Muchas veces, nada, en silencio, solamente caminábamos. Cuando llegábamos al siguiente punto de acampe, se invertía la misma rutina de la mañana. Mientras una armaba la carpa, la otra desarmaba las mochilas. Eso sí, antes de dormir, lo que hacíamos todas las noches era meternos adentro de la carpa, cerrar bien toda la bolsa de dormir, prender la linterna minero, abrir el libro y ponernos a leer qué es lo que había pasado en el lugar al cual nos estábamos dirigiendo. Vuelve a poner énfasis en toda la dinámica cotidiana de un campamento, ¿no? El foco de interés es una tarea nocturna que realiza, donde vuelve a insistir con esa única bibliografía que lee religiosamente antes de dormir. Una vez que llegábamos al lugar, lo que hacíamos era sentir el espacio, o sea, no nos interesaba tanto la precisión geográfica de, bueno, este es el lugar tal cual que describe el libro, sino sentir con todo el cuerpo qué es, dónde era el lugar, ¿no? Para eso a veces nos guiábamos de algún cambio en el clima, podía ser que cambiara el viento, que sintiéramos más frío, que se aproximara alguna tormenta. Si no, era simplemente caminar y en un momento las dos decíamos, es acá, y entonces nos preparábamos para hacer la acción. Esa es absolutamente fortuita, azarosa. El registro se lleva a cabo a través del cuerpo, ¿no?, como máquina. Ella lo escribe con detenimiento, ¿no?, sin ninguna precisión de dato alguno. En este primer viaje dimos con dos formas que después vamos a repetir en el resto de las acciones que vamos a realizar en los otros fortines y batallas también, ¿no? Una tiene que ver con caminar para atrás, la idea de que podemos como desarmar algo de eso si vamos en dirección opuesta, ¿no? Como en vez de avanzada, retroceso, entonces caminábamos para atrás. Y por otro lado teníamos la otra acción que era leer los textos oficiales de ese libro de manera inversa, como de atrás para adelante, de derecha a izquierda. Ellas encuentran en estas acciones que realizan una manera de deshacer, de desarmar algo en relación a los hechos históricos, ¿no? No nos interesaba tampoco para nada tanto el registro, simplemente poníamos la cámara y grabábamos la acción. Tampoco nos interesaba llevarnos cosas del lugar, no agarrábamos piedras ni nada, era hacer la acción en ese lugar y no extraer nada, porque nuestra práctica era básicamente no conquistadora, sino reparadora. Ellas se posicionan en contra de las prácticas investigativas extractivistas. En una segunda vuelta del proyecto, en un segundo viaje, también hicimos otra acción que está en línea con esta, que tiene que ver con tomar un cuadro que es emblemático de la conquista del desierto y borrarlo, ¿no? Como borrar a los conquistadores del cuadro y hacer ese mismo paisaje pintado a mano sobre vidrio y colocarlo en el mismo lugar que estaba la reproducción en un museo. Ellas intervienen en la iconografía tradicional, convencional, que ha sido la base de la historia argentina, ¿no? Pero, a ver, no es la historia. Es el relato histórico.
Fíjate cómo está vestida la Toribia. Toribia se vestía con una pollera también, una pollera gruesa, y, y después abajo se ponían las alpargatas siempre con unas medias finas, no eran, viste que se usaban esas medias finas, pero eran gruesas a la vez, no se rompían nunca, no sé si esas las tendría ella, qué sé yo. Solía poner una media con un elástico acá arriba de la rodilla. No era la media fina que se veía la piel, era una media opaca, pero color marrón. Así que en invierno nunca usó pantalones, o sea, nunca la vi con pantalones, siempre con pollera de paño, y se ponía en las piernas la media esa opaca, con un elástico arriba, y bueno, y las alpargatas abajo.